Bueno, pues ahora toca dar inicio a la segunda fase de la glucólisis con esta sexta reacción. En esta sexta reacción se va a utilizar a las dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que se obtuvieron en la primera fase. Gliceraldehído 3-fosfato o G3P. Lo que vamos a hacer con estas moléculas va a ser volverlas a fosforilar. Sin embargo, aquí es donde encontramos una diferencia muy importante. Esta fosforilación se hace sin la necesidad de volver a gastar una molécula de ATP. Acuérdense que esta segunda fase ya no involucra el gasto de moléculas de ATP. Ya no tenemos que volver a hacer una inversión energética. Básicamente podríamos decir que este fosfato está uniéndose sin la necesidad de hacer un gasto energético. ¿Sí? Ahí está entrando ese fosfato en el carbono número 1 de nuestro gliceraldehído 3-fosfato, por lo que la molécula que se formaría sería el 1,3 bifosfoglicerato, abreviado 1,3 BPG. No es bis porque la molécula no es simétrica, ¿sí? Pero sigue siendo bi porque sigue teniendo pues dos fosfatos esta molécula ahora. ¿Sí? Eh, Ahora, aparte de meter este fosfato en esta reacción, lo que estamos haciendo es oxidar a la molécula con un NAD. Tenemos que recordar que el NAD es una coenzima que normalmente participa en reacciones de óxido-reducción. Entonces siempre, al menos para las enzimas que veamos este bloque, que veamos al NAD o al FAD, seguramente vamos a estar hablando de reacciones redox o de óxido-reducción. E insisto, para este bloque, las enzimas que llevan a cabo las reacciones redox se conocen con el nombre de deshidrogenasas. Esta no es la excepción. Eh, entonces, como estamos viendo el NAD, el tipo de reacción es una reacción de óxido-reducción o redox. Óxido-reducción o redox. Y la enzima, pues es una deshidrogenasa, que en este caso se llama como el sustrato, que es el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Aunque durante la reacción, insisto, también ocurre una fosforilación. Ujú. Pero insisto, esta fosforilación es sin la necesidad de gastar un ATP. Y esa es una de las razones por las cuales se conoce a esta reacción como una reacción conservadora de la energía. ¿Sí? Esta sexta reacción es una reacción conservadora de la energía. No fue necesario gastar un ATP y además se genera una molécula de 1,3-bifosfoglicerato, la cual es considerada una molécula macroérgica. Tenemos que recordar la definición de lo que es una molécula macroérgica. Las moléculas macroérgicas son moléculas ricas en energía o que tienen enlaces ricos en energía. Obviamente, el ATP es una molécula macroérgica, pero no crean que va a ser la única molécula macroérgica de toda la célula. Aquí estamos viendo a otra. El 1,3-bifosfoglicerato que se sintetiza en esta sexta reacción es una molécula macroérgica, una molécula rica en energía y eventualmente nos va a ayudar a la producción de nuevas moléculas de ATP. Esa es la razón por la cual esta reacción que no ocupa ATP para poder sintetizar una molécula macroérgica es considerada una reacción conservadora de la energía. Es una reacción reversible, por lo tanto no es un punto de control. Y pues sí es un poquito importante que les explique yo cómo funciona el NAD en general, ¿no? En términos muy generales. Vamos a suponer que nosotros tenemos aquí una molécula, no importa cuál sea, una molécula X, que tiene un par de electrones, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a estar haciendo es pasarle ese par de electrones al NAD, ¿de acuerdo?
Entonces es una reacción donde esta molécula pierde los electrones y el NAD los está ganando. Entonces esta molécula que pierde los electrones se oxida, mientras que el NAD se va a estar reduciendo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que normalmente estas reacciones, o mejor dicho, los electrones van acompañados de átomos de hidrógeno. Entonces en este tipo de reacciones nosotros vemos como el NAD recibe un par de electrones, pero también está recibiendo un hidrógeno en forma de protón, y por eso vemos cómo se convierte en un NADH. ¿Sí? Pero hay que recordar que esta es la forma oxidada y esta es la forma reducida. Y la forma reducida es la que lleva ese par de electrones, ¿no? Aparte de que también se está generando un protón que no queda unido a la molécula, que queda libre en el ambiente. Esto ya se los explicaré después yo más a detalle. Regresamos a esta reacción, ¿sí? Entonces es una reacción muy sencilla donde fosforilamos el carbono 1 de gliceraldehido 3-fosfato con la entrada de un fosfato inorgánico para que se forme el 1,3 bifosfoglicerato. Después pasamos a la reacción número 7, ¿sí? En esta reacción número 7 lo que vamos a hacer es agarrar a esta molécula macroérgica que es el 1,3-bifosfoglicerato. ¿Sí? Como dije, es una molécula que tiene un enlace rico en energía. ¿Cuál es ese enlace rico en energía? Pues ni más ni menos que este enlace de aquí. ¿Sí? Este es el enlace rico en energía. Entonces, en esta reacción, en esta séptima reacción, lo que vamos a hacer es romper a la molécula. ¿Sí? La vamos a romper, aquí lo vamos a ver. Rompemos a esta molécula. ¿Sí? Se rompe específicamente esta parte. Y cuando hacemos eso, pues se libera también muchísima energía. Entonces, de aquí a acá se está rompiendo y esto sale como un fosfato inorgánico, ¿sí? Que sería esta molécula de aquí. ¿Sí? Esa ruptura genera la liberación de mucha energía y esa energía se aprovecha para que este fosfato se le pegue a una molécula de ADP, con lo cual nos va a dar una molécula de ATP, que es una de nuestras ganancias de esta sexta fase. Digo, de esta segunda fase. Entonces, esta molécula ya no se llama 1,3-bifosfoglicerato, sino que simplemente se llama 3-fosfoglicerato. Esta molécula ya solo se llama 3. No, 3-fosfoglicerato. ¿Sí? O 3-PG. ¿Sí? 3-fosfoglicerato. La reacción también es reversible. Entonces, obviamente, para que ocurra en el sentido contrario, se tiene que gastar un ATP. ¿Sí? Entonces, pero sí es reversible en cuanto al tipo de reacción. Es una fosforilación, pero una fosforilación del ADP. ¿Sí? Entonces, la reacción es una fosforilación, por lo tanto la puede llevar a cabo una sinasa. ¿Sí? Una sinasa que se llama como el producto. Entonces, en este caso se llama fosfoglicerato sinasa o fosfoglicerato quinasa. ¿De acuerdo? Es una reacción donde, insisto, ya estamos obteniendo una ganancia, que es una molécula de ATP, por la ruptura de esta molécula macroérgica, que es el 1,3-bifosfoglicerato. Los sustratos, pues serían precisamente el 1,3-bifosfoglicerato y el ADP, ¿sí? Y los productos, pues sería el 3-fosfoglicerato y el ATP. Vale. Entonces, ahora sí, vámonos con la octava reacción.